tengo la impresión de que es el peor momento de las relaciones Venezuela-Brasil. Incluso cuando estuvo Bolsonaro no estaban tan mal como ahora, porque todavía había, aunque Bolsonaro reconoció en su momento a Guaidó, pero todavía había cierta relación con el Ejecutivo brasileño y Venezuela. Explícanos cómo está esta relación. Sí, Luzmeli y Javier, es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. La verdad es que la situación entre Brasil y Venezuela cambió mucho en los últimos meses, ¿no? En los últimos años habíamos tenido una relación así bastante cercana de lo que es el PT, el partido de Lula y del mismo Lula con Maduro, o sea, sí había recriminaciones, abusos de derechos humanos, pero jamás Brasil había alargado la mano de Venezuela, ¿no? Del gobierno venezolano. Yo creo que las cosas empezaron a cambiar en una reunión esa que Lula promovió en Brasilia hace algunos meses entre presidentes de Sudamérica y le dio a Maduro un tratamiento de jefe de Estado. Lo recibió un día anterior y salió diciendo que el problema de Venezuela no era un problema real y sí un problema de narrativa, lo que le dejó bastante mal con todos los vecinos, ¿no? El presidente de la Calle Pou de Uruguay, Boric de Chile, y también le salió muy mal internamente. Hay que acordarse que Lula se reeligió en el 2023 con una diferencia muy pequeña de votos, entonces tiene que hablar con su público interno y su público interno no es, en general, simpático a la dictadura, al régimen de Maduro, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí él empezó a cambiar un poco de posición, empezó a exigir las elecciones libres, más demostraciones de que las iba a hacer, y mientras eso no aparecía, no se reflejaba, por ejemplo, en la inhabilitación de María Corina, después la inhabilitación, o como se quiera llamar, de Corina Lloris, empezó a ser crítico. Y culminó con esta visita de Celso Amorín en las elecciones, en la cual Amorín quedó un poco ahí desubicado, porque no pudo hacer una declaración diciendo que las elecciones hubieran sido limpias, transparentes, competitivas, y tampoco pudo hacer críticas directas. Y tampoco pudo mediar nada, porque estuvo con Maduro, estuvo con González y Corina, y no pudo salir de ahí con algún tipo de compromiso, de diálogo, ¿no? Entonces es una situación muy difícil la que se puso Brasil y en la que Lula puso a Amorín, ¿no? Que es su asesor para asuntos internacionales, no es nuestro canciller. Eso es bueno recordar que también es una persona de la confianza de Lula, pero que no es el canciller de Brasil. Ahora, Silvia, esta decisión de Brasil de vetar el ingreso de Venezuela a los BRICS luce como un castigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No cumpliste con lo que me ofreciste. El problema fue que te hackearon y no pudiste dar los resultados. Por cierto, Luzmeli, menos mal que esta gente no ha contratado esos hackers para tumbar los portales venezolanos, que en algunas oportunidades han tumbado, porque ya tienen como 3 meses sin la página web en el aire, ¿no? Entonces, pero yo creo que el comportamiento, el gobierno venezolano, aquí se habló mucho antes de las elecciones y de un debate de 1 año, 2 años atrás, que a Maduro le interesaba hacer unas elecciones más o menos competitivas, más o menos potables, para ganar respetabilidad ante el mundo y lograr restablecer sus relaciones con el mundo. Bueno, las elecciones no fueron potables para nada. El candidato de la oposición no fue el que la gente escogió. Ya sabemos todo lo que ocurrió ahí. Y aún así, Maduro fue a las elecciones y salió con las tablas en la cabeza y desconoció el resultado. Entonces, toda esa teoría o todas esas hipótesis de que quería hacer unas elecciones muy potables para recuperar las relaciones con el mundo, la tiró por la borda. Y ahora hay algunos que dicen que a Maduro no le conviene aislarse, ¿no? Pero la respuesta que le ha dado a Brasil pareciera que sí, porque uno de los comunicados, no el de ayer, sino el de, creo que fue la semana pasada, tratan de hacer ver como que el Lula no tiene Lula es una especie de pelele que no tiene que ver con las relaciones internacionales de Brasil, que quien decidió que Venezuela no entrara en los BRICS es el embajador, ni siquiera el canciller de Brasil, ni siquiera Celso Amorín, sino el embajador que tiene Brasil ante los BRICS.
¿Cómo se explica eso? ¿O es que Venezuela sabe que hay algún problema interno en el gobierno y está tratando de incidir en eso? En el gobierno brasilero, Sí, el gobierno Ajá. brasileño. Bueno, sí, sí que hay, pero no en su favor, ¿no? Porque hoy día lo que tenemos es un Congreso en Brasil que es muy conservador, es muy anti-latinoamericanista, prefiere y presiona a Lula a que esté dedicado a los problemas internos. No les gusta a este Congreso conservador alianzas y vínculos con países dichos bolivarianos o de izquierda, como se suelen llamar. Y Lula es el que hasta ahora estuvo insistiendo en mantenerse de mano con Maduro, ¿no? Como Lula necesita la gobernabilidad y a la vez estuvo mirando que esas elecciones no iban a ser democráticas, yo creo que fue un movimiento natural y hasta correcto, aunque demorado, tardó mucho en el tiempo en percibirlo, de dejar un poco suelto a Maduro, dejar un poco, apartarse un poco de él. No le sirve para su política interna y tampoco para la exterior. Entonces, ¿por qué se va a comprometer tanto con alguien que no cumple las promesas? ¿No? Y en el tema de los BRICS lo tiene bastante, es muy caro a Lula, porque Lula tiene esta concepción de un mundo de multigobernabilidad, ¿no? De multilateralismo, de Global South, de todo eso, ¿no? Entonces, para él es muy importante que el BRICS sea fuerte y traer ese problema latinoamericano al BRICS, esa división que ya ocurrió en Mercosur, al BRICS, le puede dañar mucho, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte del tema. Ahora, el otro costado de esta polémica es que nosotros en Brasil somos uno de los vecinos más importantes, si no el más importante económicamente. Y tampoco se puede, como se hizo en los años Bolsonaro, simplemente ignorar a Maduro y declarar presidente a una persona que no tiene, ¿no? Otra vez caer en el error que fue confiar ciegamente en Guaidó, porque hay problemas reales de frontera, problemas de relación de los dos estados, que se resumen ahí en lo que pasa en la frontera, el comercio, la salud, campañas vacunatorias, contrabando, crimen organizado, en que hay que estar en contacto con la autoridad del otro país, no se puede estar en contacto con una autoridad paralela. O sea, ese error Guaidó, hoy se piensa así, ¿no? El error Guaidó no se algo que asusta a mucha gente en Itamaraty, no quieren cometer ese error otra vez, de apoyar a alguien que no tenía poder al fin y al cabo, ¿no? Silvia, y sabes que siempre creo que Brasil y Venezuela, aunque están cerca, la verdad es que no sé si es por el idioma o por los ritmos, por qué razón, la verdad es que son bastante diferentes. A mí me llamó mucho la atención que Amorín dijo algo así como que no, el problema con Venezuela no era ni siquiera político, sino que se había roto la confianza. Me gustaría entender ese valor de la confianza Claro, al que alude Amorín, porque creo que eso fue fundamental, ¿no? claro, claro. Yo creo, Luzmeli, que eso tiene que ver con una época distinta a la que Lula se aferra muchísimo, no solo en esa cuestión de Venezuela y de los países vecinos, pero Lula tiene como uno de sus grandes logros y algo que él hace como bandera todo el tiempo, que cuando él fue presidente en sus 2 primeros mandatos, él logró ser un líder regional y logró tener buenísimas relaciones con Néstor Kirchner, con Evo, con Maduro, y como si eso era otra realidad. Incluso Venezuela no estaba en una situación tan terrible desde el punto de vista de la crisis humanitaria de hoy día, ¿no? Entonces yo creo que el núcleo duro de sus votantes, los más petistas, los más ideologizados de su partido, le cobran un vínculo y un compromiso con esta época, que ya no es así, ¿no? Entonces, por eso quizá cueste mucho a Brasil salir un poco de eso, pero Lula tampoco es un político que se queda parado en el tiempo.
Lula es un político muy hábil, se da cuenta que el viento cambió, que él por ahí quisiera que no fuera así, pero el viento cambió y si él quiere sobrevivir políticamente, tiene que abrazar a los nuevos aliados que tiene, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo de nostalgia por algo que él quiso construir con Chávez, con Néstor, con Rafael, y no pudo, ¿no? Y eso no vuelve más.